En estas exposiciones que nos quedan 3 exposiciones, vamos a tener un enfoque trinitario. Vamos ahora a hablar de que creemos en un Dios misionero. La siguiente exposición va a ser Jesús, nuestro modelo de misión. Y mañana tocaremos el tema de misión en el poder del Espíritu Santo. De manera que ese va a ser nuestro enfoque. Pero vamos a empezar con algunas preguntas que han quedado pendientes de la sesión anterior. De modo que ustedes heroicamente van ahora a participar, y me gustaría que hiciésemos más participativa la clase y que escuchásemos las preguntas para empezar. Muy bien, acá tenemos entonces una pregunta. Un poquito más alto para que le escuchemos. De lo que estábamos hablando esta mañana, y cuando se dijo de la uniformidad en la Iglesia, mi pregunta es, ¿cómo ve usted o cómo sería el tema de que tengamos tantas denominaciones en la Iglesia? Eso. Las denominaciones, para empezar, debemos recordarlo, tienen un origen histórico. Se explican por el origen histórico. Y entonces tenemos tradiciones que representan el hecho de que la misión de Dios se da en la historia, en el curso de la historia. Existe, para empezar, la Iglesia Católica Romana, que dice ser la verdadera iglesia, la que conecta directamente con la iglesia primitiva. Pero cuando surge la Reforma Protestante en el siglo XVI, justamente surge porque se considera que la Iglesia Católica Romana, al romanizarse, había perdido realmente el contacto con el espíritu, la manera de ser de la iglesia primitiva, y que había que regresar. Y entonces aparecen las tradiciones. Lutero es el que se hace más conocido por su protesta contra lo que había pasado en el desarrollo del romanismo, y entonces el mensaje de Lutero pues encuentra eco especialmente en el norte de Europa, y hay un movimiento masivo hacia estas iglesias que van surgiendo de la reforma como la plantea Lutero. Pero luego también aparece otra figura que es Calvino, y Juan Calvino es un francés que va a Ginebra y que es quien articula mejor la verdad. Lutero era un gran predicador, tenemos acceso a sus sermones, escribió también comentarios, su comentario a Romanos y a Gálatas es importante, pero Calvino había sido instruido como abogado, o sea, Calvino era abogado y tenía una mentalidad muy organizada. Entonces tenemos un libro que se llama Institución de la Religión Cristiana, que escribe Calvino, que empezó como un libro pequeño y fue creciendo. Hoy sigue siendo una expresión, la mejor expresión teológica de la Reforma Protestante. Y entonces los países de habla francesa, especialmente la Suiza de habla francesa, Francia, siguieron más la línea de Calvino que la de Lutero. Ahora, ni Calvino ni Lutero se excluían mutuamente, simplemente representaban dos movimientos igualmente evangélicos. Lutero más antiguo, Calvino más reciente.
Pero había en esa época ya, estamos hablando del siglo XVI, había unos reformadores que eran más radicales y que volvían a bautizar a la gente. Decían, en la iglesia primitiva no se bautizaban niños, de manera que nosotros vamos a bautizar solo a los que son creyentes, a los que deciden seguir a Jesucristo, escogen el camino de Jesucristo. Y esos estaban ya en el siglo XVI y habían tenido antecedentes en movimientos similares a lo largo de los siglos anteriores. Y como volvían a bautizar a los que habían sido bautizados de niños, les llamaban anabautistas, o sea, que son rebautizadores. El movimiento de ellos era el más radical por una cosa, porque tanto Lutero como Calvino no cuestionaron el bautismo de niños, el bautismo infantil, sino que mantuvieron, lo explicaron de otra manera, que como lo explicaría la Iglesia Católica, pero mantuvieron el bautismo de niños. Entonces, a quienes cuestionaban el bautismo de niños les llamaban reforma radical. Y tanto a los luteranos como a los calvinistas les pareció que estos radicales iban demasiado lejos. Y en algunos lugares los persiguieron ellos tanto como los perseguirían los católicos, ¿no? Así que los anabautistas. A mí me gustan los anabautistas, porque además los anabautistas tenían otra característica interesante. Para ellos el seguimiento de Cristo era importantísimo. Y por ejemplo, ellos se negaban a ir al ejército, porque dijeron, Jesús no agarraría las armas para matar a otra persona. Tenían un pacifismo radical. Eso mismo les creaba problemas con los luteranos y calvinistas, que no eran necesariamente pacifistas. Así que cuando vemos el cuadro denominacional de hoy, presbiterianos, metodistas, bautistas, reformados, luteranos, ese cuadro denominacional tiene su origen en este proceso histórico. Un gran teólogo del siglo XX fue Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, luterano. Pero en su libro El costo del discipulado, ¿no? En su libro El costo del discipulado, su lectura del Sermón de la Montaña es más anabautista que luterana. ¿Por qué? Porque en su época la iglesia luterana se entregó a Hitler. Y Hitler la estaba usando como instrumento. Y los cristianos alemanes empezaron a participar, por así decirlo, de algunas cosas del nazismo que este hombre, Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, sintió que debía rechazar y que la iglesia debía confesar que Hitler no podía ser Señor, porque si Jesucristo es Señor, un señor que pretenda imponer, como Hitler lo hacía, un estilo de vida y unos valores anticristianos, no podía ser aceptado como señor de la iglesia. El señor de la iglesia era Jesucristo. A esa iglesia que surge dentro del luteranismo se llama iglesia confesante. Entonces, hoy en día, en la Europa de hoy, ni los calvinistas ni los luteranos mantendrían, ¿no?, el hecho de que viven en países cristianos, etc. No, se dan cuenta que estamos viviendo en una época y que hoy en día la postura de los que llamábamos anabautistas es la postura que va a caracterizar a la mayor parte de los cristianos, porque vivimos en un orden social que ya no se puede describir como cristiano. ¿Me siguen? Sí, entonces eso tenemos que recordar. El Señor nos ha alcanzado a nosotros en alguna de estas tradiciones
y tenemos que aprender a valorarla, pero también a veces a ser críticos de ella. Yo conocí el Evangelio, como les decía, conocí el Evangelio porque una de las primeras personas que me lo explicó había venido desde Nueva Zelanda hasta el Perú como misionera. Había ido primero a Escocia a capacitarse y después vino al Perú. Y el tipo de iglesia que fundó la misión de esta misionera y de otros era el tipo de iglesia que aquí en España se llama de la FIEIDE, de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes. Era un tipo de iglesia independiente. Su doctrina es mayormente bautista, porque no cree en el bautismo de niños. Pero su concepto de la organización de la iglesia, etcétera, es un poco diferente a la de los bautistas. Entonces, yo crecí y debo mi formación inicial a esa iglesia. Pero cuando yo llegué a la universidad, me fui a vivir a la capital, fui a una iglesia que era de esa donde yo había conocido el Evangelio y no había pastor, no había pastores, en parte porque esa denominación consideraba que los pastores no eran necesarios, que los laicos podían dirigir la iglesia y no hacía falta pastores. Pero yo, con mis 16 años en la universidad, bombardeado por los profesores marxistas, pues necesitaba un pastor. Y aquella iglesia no me resultaba un hogar espiritual suficiente para responder a mis preguntas. Y mi compañero de cuarto, que era del sur del Perú, era bautista. Había conocido el Evangelio con los bautistas, irlandeses y argentinos, que habían hecho misión en el sur del Perú. Y entonces me dice, han empezado una iglesia bautista en Miraflores, ¿quieres ir? Vamos. Fuimos y me quedé. Me quedé, por un lado, porque encontramos una apertura al servicio. Nos dijeron, quédense aquí, hermanos, que necesitamos profesores de escuela dominical y ustedes podrían ayudarnos a enseñar en la escuela dominical. Yo no estaba bautizado todavía y entonces me bauticé allí y desde entonces he sido bautista. Antes de bautizarme tuve que seguir un curso, lo que creen los bautistas. Y era lo que creía yo, excepto que, diríamos, los bautistas sí tenían pastores. En eso se diferenciaban de la iglesia en la cual yo había crecido. Y doy gracias al Señor. El primer misionero bautista del sur en el Perú es el que me bautizó a mí, y me bautizó a mí y a mi compañero, que aunque había conocido el Evangelio, no se había bautizado todavía. Y desde entonces me he quedado en la iglesia bautista. Ahora les confieso que hay a veces cosas que me hacen pensar, hombre, sería mejor que hiciéramos lo que hacen estos o aquellos. Les doy un ejemplo. A veces nosotros, los pastores bautistas, nos sentimos solos con nuestras batallas espirituales. Qué bueno sería tener un hermano mayor, un obispo, que cuide de los pastores. ¿Quién pastorea a los pastores? Esa es una pregunta importante que se hace en la tradición bautista. Interesante que allá en los Estados Unidos, en el seminario donde yo enseñé, que es de los bautistas del norte de Estados Unidos, hay lo que se llama ministro de la denominación en un estado. Además de los pastores, hay un pastor que es, vamos a decir, pastor de pastores. No es un obispo con autoridad episcopal, es alguien que ayuda, aconseja, anima, escucha a los pastores. Entonces, hay cosas así que en la tradición de uno quisiera verlas de otra manera,
Otro ejemplo que estoy, un gran avivamiento en los países de habla inglesa se debe a un pastor anglicano que tuvo una experiencia espiritual de renovación, que se llamaba Juan Wesley, y de aquí surgió el metodismo. Entonces, Juan Wesley encontró que en las iglesias anglicanas donde él predicaba, pues la gente venía y los que le escuchaban de mala gana, era gente que va semanalmente a la iglesia como quien cumple un rito, etc. Y él entonces se puso a predicar en el mercado, en la calle, y ahí sí que encontró gente ansiosa de escuchar. Y el Señor empezó a orar, había conversiones, y surgió dentro del anglicanismo lo que se llama metodismo. Y Wesley no quería fundar una denominación, pero con el tiempo surgió la denominación, la gente que eran seguidores de esta forma entusiasta de predicar el Evangelio, que era la de los metodistas. Y cuando empezaron a crecer en número, entonces se dieron cuenta que era necesario pastorear, organizarse, y se organizaron como pastores, y la única organización que Wesley conocía era la de la iglesia anglicana. Entonces esa la adaptó al metodismo. Y cuando había entonces 4 o 5 congregaciones pequeñas que no podía sostener un pastor, lo que hacían era un circuito, es decir, llamaban a un pastor para que pastorease 3 o 4 congregaciones, y entre esas 3 o 4 lo sostenían. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Era algo que ahora se hace. Nosotros hemos tenido en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hemos tenido una pareja de misioneros, ella es de Puerto Rico y él es colombiano, y han estado con nosotros, los Bonilla, por un par de años, y eran pastores, por así decirlo, de un circuito, ¿no? Lanzó, Sagunto, y empezó a surgir obra en Segovia. Entonces, esa forma de organizar del metodismo me gusta a mí como una manera de responder al hecho de que van apareciendo iglesias que no pueden sostener a un pastor, pero en un mecanismo por el cual entre 3 o 4 iglesias pueden. Entonces estamos con algo que no tiene que ver con el contenido del Evangelio, tiene que ver con la forma de organizarse. Y en la medida en que estemos abiertos a la necesidad, pues podemos, diríamos, decir, bueno, mi tradición denominacional es esta, pero aquí hay una forma de hacer las cosas que viene quizás de otra tradición, pero que me resulta útil, es una tradición que podemos adoptar frente a la necesidad. Y ahora han surgido nuevas denominaciones que ya no tienen conexión, no saben de conexión con Lutero, con Calvino, con los anabautistas, que han surgido de iglesias independientes que hacen misión y surgen nuevas denominaciones. Un alumno mío, allá en el seminario de Madrid, el seminario bautista, hizo una tesina sobre las 5 iglesias evangélicas en Madrid que tienen más de 300 miembros, de 300 para arriba. Ninguna de ellas es de las denominaciones tradicionales. Todas son nuevas. Todas tienen 25 años más máximo de vida. Son iglesias independientes. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque uno piensa, iglesia, bueno, bautista, bueno, anabautistas, o luterano, o anglicano, o calvinista, pues estas son denominaciones nuevas que han ido apareciendo. Cuando uno investiga, uno va a encontrar sus raíces en alguna de las otras, pero diríamos, son ahora expresión de una nueva forma de hacer misión. Y a veces ese hecho de no tener que cuidar una tradición les ayuda a ser más creativos en la respuesta a las necesidades. Están menos condicionados por tradiciones.
Y eso, una tradición puede ser una bendición, pero puede ser también algo que nos impide avanzar. Y entonces ahora hay nuevas denominaciones. Pero eso es interesante, porque ustedes han oído hablar de los nazarenos, seguramente. Los nazarenos. Pues, ¿qué son los nazarenos? Los nazarenos son parte de un movimiento que surgió dentro del metodismo en Estados Unidos para volver al metodismo inicial, ¿no? O sea que dijeron, ya los metodistas de Estados Unidos se han olvidado ya de Wesley y eso, entonces necesitamos otro avivamiento. Y surgen las iglesias de santidad, que son los nazarenos, los peregrinos, etc. Hay nazarenos aquí en España y en América Latina también han crecido, son numerosos, pero como ven ustedes, hay unas ramas que van expandiéndose y no podemos evitar que surjan. Mi consejo es, si podemos colaborar con lo que ya existe en vez de comenzar algo nuevo, sería más deseable, sería mejor. Ayer, esta mañana o ayer les hablé de mi amigo Ramés Atala, que dirige la Sociedad Bíblica en Egipto, ¿se acuerdan? Les mencioné. Pues Ramés Atala, cuando fue a Egipto como agente de la Sociedad Bíblica, su esposa y él también querían colaborar con alguna denominación, con alguna iglesia, y descubrieron una cosa interesante. Descubrieron que había chicos que recogían la basura y que los recogedores de basura, la mayor parte eran cristianos. Eran chiquillos que venían de hogares de la iglesia copta, que es una iglesia antiquísima, anterior a la Reforma, es una iglesia de los primeros siglos. Y entonces, trabajando entre estos chiquillos, descubrieron que en vez de empezar la nueva denominación o trabajar con presbiterianos o bautistas, había que trabajar con los coptos y ver la posibilidad que surgiera dentro de la iglesia copta un movimiento de evangelización y servicio, y así fue, así ha surgido. Y el ministerio de la esposa de este amigo Ramés entre los niños recogedores de basura ha sido una cosa que el Señor ha bendecido de una manera asombrosa. Entonces, ¿para qué empezar algo nuevo si podemos, ubicándonos dentro de una tradición antigua, ¿no?, todavía ser fieles al Señor y buscar que haya ahí una raíz de un avivamiento espiritual? Así que, en ese sentido, pues el cuadro denominacional, por un lado, refleja distintas tradiciones históricas, y es importante que en la actualidad no sea algo que nos divide, sino que sea algo que podamos manejar. Es decir, si vamos a entrar en una ciudad y ya hay 2 o 3 denominaciones trabajando en esa ciudad, pues ¿para qué vamos a empezar otra? Vamos a otra donde no haya nada. Es un mejor uso de los recursos. Y desde el punto de vista de la ética misionera, pues puede ser mejor. En vez de empezar a competir donde ya hay gente que está predicando y evangelizando, vamos a un lugar donde no hay todavía nada. De esa manera, más pueblos serán evangelizados, ¿no? Esa es mi respuesta a la pregunta sobre la cuestión denominacional. Hermano, usted tenía otra pregunta. Sí, era la pregunta que tenía pendiente de esta mañana. A ver, cuando usted estaba hablando y decía, ¿conocemos las costumbres de los musulmanes? Pues a mí se me estaba ocurriendo algo, y fue lo siguiente. A ver, usted conoce el sistema de estudios teológicos tanto en la parte de América como en la española, o la europea. Sí. La europea yo no la conozco. Más o menos. Yo anduve en la licenciatura en Colombia y todo el posgrado en Estados Unidos. Una de las tareas que yo tuve para acceder al doctorado del ministerio fue escribir 6 cursos, convertirlos en asignaturas
y que luego esas asignaturas fueran aprobadas y se impartieran en los seminarios. Una de ellas fue plantación de iglesias. Ya. Entonces, yo asociaba total y enteramente la plantación de iglesias con la misión. Con la misión. La misión. Porque si no hay misión, no hay plantación de iglesias. Claro. Si no hay plantación de iglesias, evidentemente no hay una misión que vaya a plantar, eso es lógico. Y cuando yo le he escuchado diciendo lo de los musulmanes, yo sé las costumbres de los musulmanes, sé las costumbres de los judíos, y era más que nada no una pregunta, sino un aporte a lo que usted comentó. Y es que aquel que tiene en su corazón el llamado de Dios a hacer misión, debe tener muy presente al contexto cultural al que va. Claro. Porque puede ir a un contexto cultural igual o parecido al nuestro, pero puede ir a un contexto cultural total y enteramente distinto al nuestro. Y para ello, bien, o ya en el campo, o yo creo que el apóstol Pablo fue un analista de campo, y cuando fue a Atenas, a Areópago, analizó todo el campo, estudió el campo, y una vez estudiado el campo de un contexto cultural totalmente distinto al suyo, que era judío, fue cuando una vez estudiado les predicó el Evangelio. Y era solamente eso, aportar eso, ¿no? De que es algo muy importante, que bien antes, o bien en el mismo campo yo sugerí en la asignatura que se hiciera antes de ir al campo un estudio total de costumbres, de creencias, de absolutamente todo lo concerniente al campo donde uno va a plantar iglesia, a hacer misión. Muy bien, magnífico. Ya dio el hermano la mitad de lo que me tocaba dar. Está bien, está muy bien, pero es verdad, el ejemplo del apóstol Pablo en Atenas es un ejemplo que ilustra bien, ¿no?, la necesidad de adaptar incluso la presentación del mensaje al contexto en el cual nos toca hacer misión. Muy bien, esto me sirve como una buena introducción a lo que va a ser nuestro tema en esta tarde. Y quiero que empecemos con el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Gracias, hermano. Al contar el Evangelio, la historia de Jesús, Lucas nos narra la primera presentación pública, por así decirlo, de Jesús. Capítulo 4 de Lucas, a partir del versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos le admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Pequeño detalle muy importante, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Al revés de lo que hacemos nosotros,
que cuando vamos a decir algo importante nos ponemos en pie. En el ámbito de Jesús, cuando uno iba a decir algo importante en la sinagoga, se sentaba, ¿no? Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente me vais a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, os aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Es una narrativa tremenda, ¿eh? Podemos imaginarnos a la gente llevándolo a Jesús a empujones para desbarrancarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué línea bonita, ¿no? Qué manera de contar la historia de Lucas. Bueno, esta es la inauguración del ministerio público de Jesús en su tierra natal, en Nazaret. Le habían de llamar Jesús Nazareno, y ha ido a la sinagoga de Nazaret. Entonces, ¿cómo explica Jesús su presencia? ¿Y qué es lo que dice? Dice que Él representa el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios. Entonces, al leer en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él dice: en esto se está cumpliendo ahora. Yo soy ese sobre el cual está el Espíritu del Señor, para hacer todo esto, para dar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y noten ustedes que al comienzo todos están entusiasmados. Todos reciben las palabras de Jesús con entusiasmo. Dice versículo 22, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Si lo conocemos, desde chiquito venía aquí a la sinagoga. Este es el hijo de José, sí lo conocemos. ¿De dónde ha salido esta capacidad de predicar? Claro, lo que nos está ofreciendo aquí es un resumen, Lucas, de lo que dijo luego Jesús. Pero Jesús dice algo que causa molestia, y esta gente que lo ha recibido entusiasmado lo quiere matar. ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Eso, porque menciona a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, y dice: y Dios lo curó a Naamán, y Dios la bendijo a la viuda para que lo alimentase a Elías. ¿Se acuerdan de la historia, no es cierto? Y eso los enfurece. ¿Y eso por qué los enfurece? Porque claro,
ellos habían llegado a tener la perspectiva de que Dios tenía al pueblo judío como sus favoritos y gracias a Dios que somos los favoritos del Señor y punto, listo, nada más. Se habían olvidado que ellos eran bendecidos para poder bendecir a otros. Así que viene Jesús que dice, esta palabra se ha cumplido ahora, y se enfurecen con él cuando dice que Dios ha actuado entre los gentiles. Y Jesús restringió su propio ministerio al mundo judío. Sí se conectó con gentiles, pero diríamos su propio ministerio lo restringió al mundo judío. A los discípulos los envió por todo el mundo. Pero en la economía de Dios era importante que se cumpliese el ministerio de Jesús, primero en Jerusalén y en toda Judea. Y después dice Samaria, ¿no es cierto? Ahora, Samaria era ya un punto de mestizaje. Era Samaria una mezcla de judaísmo con otros elementos paganos. Y en la manera de contar la historia de Lucas y de los evangelistas, resulta que Jesús tenía una cierta debilidad por los samaritanos. ¿Se acuerdan, no? Jesús cura a 10 leprosos y solo uno vuelve a darle las gracias. ¿Y qué era? Samaritano. Y Jesús cuenta, cuando le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta, no. Jesús, como no era un profesor del siglo XXI, no le dice, te voy a dar un mensaje de 3 puntos para explicarte quién es tu prójimo. Le dice, te voy a contar una historia. Un hombre cayó entre ladrones y pasó un sacerdote, pasó un levita y luego pasó un samaritano. Ese es el que tuvo compasión. Entonces, cuando Jesús le pregunta, a ver si ha aprendido la lección al que le hizo la pregunta, que le dice, ¿quién te parece que fue el buen prójimo? El prójimo. El otro que dice, el que tuvo misericordia o sea, el samaritano. Así que, si bien Jesús restringió su ministerio al ámbito judío, era un ministerio que ya atrajo a otros que no eran judíos. Y era un anuncio de lo que iba a pasar luego cuando Pablo fuese llamado para la tarea específica, como veíamos esta mañana, de anunciar el Evangelio a los judíos. Digo, a los gentiles. Pero hemos de recordar que entonces Jesús explica su propio ministerio, su propia persona, la explica recurriendo a las figuras del Antiguo Testamento, recurriendo a los escritos del Antiguo Testamento, de esto que Dios ha prometido a Abraham y que Dios ha renovado por medio de su mensaje a los profetas, de manera que cuando lee a Isaías, Jesús puede decir, esto que anunció Isaías se ha cumplido ahora. Porque Dios no es Dios únicamente de los judíos, Dios es también Dios de los gentiles. Y si los ha escogido a los judíos, los ha escogido para hacer bendición para los gentiles. Entonces nos tenemos que dar cuenta que el Dios en quien creemos es un Dios misionero. Es un Dios que quiere bendecir a todas las naciones. Pero que tenemos una tendencia parecida a la de los judíos a pensar que ese Dios nos quiere a nosotros y punto. De manera que yo en mi iglesia les digo a los hermanos de la iglesia cuarta, aquí estamos nosotros reunidos, hemos hecho algo que muchos de los valencianos no hacen, nos hemos levantado temprano para venir al culto porque nos ama Dios y somos parte del pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos un pueblo especial.
Pero si no compartimos este mensaje con otros, nos estamos quedando con la bendición para nosotros mismos. Y no estamos mostrando que el amor de Dios es amor para todos. Dios está bendiciendo a este pueblo que está reunido en la calle Cuart porque el interés de Dios son todos los que viven en Valencia. Y Dios bendice a los que están en esta iglesia, en esta iglesia, en esta iglesia, porque quiere que ellos sean los mensajeros del amor de Dios a todos los valencianos. Que no nos comamos solos la comida, el banquete, que compartamos, que llamemos a todos los que quieran venir a comer de esta comida espiritual que Él nos da. ¿Me siguen? Pero claro, es que a veces nos olvidamos que el Dios en el que creemos es un Dios que que ve a todas las naciones. A mí me gusta en el Salmo 33, como este salmo tiene una estructura parecida a la de otros salmos, y es una estructura muy bonita. Salmo 33. Cantad al Señor con alegría, vosotros los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alabad al Señor al son del arpa, entonad alabanzas con el decacordio, cantadle una canción nueva, tocad con destreza y dad voces de alegría. Así que esta mañana con esa guitarra eléctrica o con el piano ese, pues estamos cantando una canción nueva. El salmista nos invita a eso. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Qué bonito referirse a Dios como alguien que ama la justicia y el derecho. Esto se lo tenemos que decir al gobierno de turno, sea del PSOE o del PP. Hemos de decirle: Dios ama la justicia y el derecho. Hombre, ahora que hemos tenido las fallas en Valencia, ustedes saben lo que son las fallas, ¿no? Las fallas, esos muchachos grandes que se hacen, pues en Valencia hemos tenido las fallas, y la falla que estaba frente al ayuntamiento era el Moisés de Miguel Ángel. Y yo, aunque estoy un poco cojeando porque tengo una verruga en el pie, me fui a ver la falla frente al ayuntamiento porque estaba muy bonita. Y estaba pensando dentro de mí, sin embargo, aunque esta falla está muy bonita, no hay nada en ella que diga algo acerca del mensaje de Moisés y de la significación de Moisés. Es la figura, pero nada más. Así que la señora Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, por 3 días ha estado mirando a Moisés. Tendría que haber escuchado que Jehová, que Dios ama la justicia y el derecho. Muy importante, porque necesitamos gobernantes que crean eso, que no vayan a ciertas peregrinaciones y visitas a lugares religiosos y por otro lado hagan cosas que son injusticias y faltas al derecho. Así que el Salmo es tremendo. Y dice el versículo 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Qué bonito. Y ahora noten lo que sigue. El Señor observa desde el cielo
y ve a toda la humanidad. ¿Cómo dice la Reina Valera? Ve a todos los hijos de los hombres, dice, ¿no? Ve a todos los hijos de los hombres. Eso. Y esta es la nueva versión internacional. Ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Un poco más adelante, en el versículo 18 dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Pero antes ha dicho que el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad, porque Él los ha creado a todos. Creemos en un Dios así, un Dios misionero, un Dios cuyos ojos están puestos sobre toda la humanidad. Y es por eso que nos hacemos la pregunta: Señor, ¿qué puedo hacer yo para comunicar ese amor tuyo por todos los seres humanos? Incluso por aquellos que son completamente diferentes de mí, por aquellos que tienen otra creencia, por aquellos que dicen que no necesitan a Dios hoy en día. ¿Qué puedo hacer yo para comunicar que tú, el creador del universo, eres un Dios que ama a todos los seres humanos? Y si nos damos un saltito a Mateo capítulo 9, tenemos la historia del llamado de Jesús a los 12, pero va precedida de esto, 9:35. A ver, alguien que nos lea del 9 del 35 al 38, a ver. Alguien que nos lo lea en voz alta. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 35. Hasta el 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Muy bien. Aquí está Jesús parado en una esquina en la ciudad. Es una escena urbana. Yo me acuerdo de este pasaje cuando estoy en Atocha, a las 7 de la noche, en la estación de Atocha. Madre mía, una multitud. Y yo a veces miro esta multitud y digo: Jesús estaría mirando a esta multitud. Y los ojos que están mirando a esta multitud son los mismos ojos de los que habla el salmista en cuanto a Dios. Desde los cielos Dios está mirando a todos los seres humanos. Y aquí está en una esquina Jesús mirando a la multitud. Y entonces dice: hay tanto que hacer y tan pocos voluntarios, ¿no? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces hay que rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Y es en ese contexto que dice el capítulo 10: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego tenemos los nombres de los 12 apóstoles. Hablando de apóstoles, ahí está. Tenemos los nombres de esos 12 enviados, a quienes de manera especial Jesús asigna la tarea de ir a anunciar el reino de Dios, anunciar que este Dios que está interesado en toda la humanidad quiere bendecir y a empezar a anunciar ese mensaje en el ámbito de Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Será después. Así que estos ojos de Jesús son los ojos de Dios. Son los mismos ojos. ¿Sí o no? Claro.
Claro que sí. Y entonces vamos a Pablo, a 2 de Corintios. En 2 de Corintios nos encontramos al apóstol Pablo y dice algo que me gusta mucho. Dice el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aquí es donde esta traducción mejora mucho la Reina Valera. Porque ¿qué dice la Reina Valera? A nadie conocemos según la carne, dice, ¿no? Lo que quiere decir es, a nadie juzgamos, vemos con criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, Pablo nos enseña que si estamos en Cristo, tenemos una manera diferente de mirar. No miramos las cosas de la misma manera que mirábamos antes de conocer a Cristo. Y eso es de la esencia de la vocación misionera nuestra, de la vocación misionera de la Iglesia. Así que el salmista dice que desde los cielos Dios está mirando a toda la humanidad. Tiene puestos los ojos sobre su pueblo, sí, pero para que sea de bendición para toda la humanidad. Y Jesús, movido por la compasión, al ver las multitudes, dice, hay tanto que hacer y tan pocos voluntarios. Tremendo llamado a la misión. Y acá encontramos al apóstol que dice, nosotros miramos al mundo de otra manera. Lo miramos así, con los ojos de Dios, en el salmista, con los ojos de Jesús, con la compasión de Jesús. Y siempre me gusta culminar con Apocalipsis, porque en Apocalipsis tenemos un cuadro muy bonito acá en el capítulo 7 de Apocalipsis, porque otra vez aparece la cuestión de la mirada. Dice el versículo 9, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Esta es otra mirada, una mirada a la realidad final. Y qué interesante que es un texto profundamente misionero, porque lo que ve el vidente de Apocalipsis es una multitud que viene de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, pero que tiene en el centro a Jesús. Y lo bonito es que no tiene a un Jesús sentado sobre un caballo como un conquistador español, no. Es el Cordero, el que ha sido la víctima del sacrificio. Ese es el Jesús que está al centro y que ha atraído las miradas de todos estos que están congregados. Así que estamos aquí con la perspectiva bíblica. Cuando nos ponemos teológicamente a pensar en esto, cuando empezamos a reflexionar sobre eso, nosotros entonces nos encontramos con este hecho que el salmista describe. Dios es creador. Es creador.
pero también Dios está en acción en la historia. Dios es creador y ha escogido a un pueblo. Y aquí estamos frente a un misterio, el misterio de la elección. No sé si les ha pasado a ustedes a veces, de que, y Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Ay, Señor, si yo fallo tanto, no soy puntual, no cumplo, no termino lo que comienzo, mi esposa sabe qué desordenado soy, mis hijos saben que a veces pierdo la paciencia. Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Es un misterio, es un misterio. Y tenemos que reconocer que en el hecho de que Dios elija tenemos un misterio que solo dentro de la mentalidad, de la iniciativa, de la soberanía divina podemos entender. Pero es que Dios quiere bendecir a todas las naciones. Es que Jesús está contemplando a toda la multitud. Y lo que pasa es que este Dios que es creador, es Señor también de la historia y es el Dios que nos envía a la misión cristiana. Nosotros, por eso, dice Pablo, somos embajadores de este Dios. En esta segunda epístola de Corintios, de la cual hemos leído este pasaje, Pablo habla de la misión, de su tarea como misionero, de las dificultades que encuentra, del hecho de que algunos lo rechazan, a él no quieren aceptar que él es alguien que está llamado, pero de su certeza de que Dios lo ha llamado y de que le ha dado el gran privilegio, el gran tesoro del Evangelio, pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, afligidos, es decir, somos profundamente humanos, pero hemos de estar poseídos de esta verdad. Servimos a un Dios que es soberano, que es creador, que es Señor de la historia. Es el que envió a Jesucristo. Es el que tiene puestos sus ojos sobre toda la humanidad y quiere bendecir a la humanidad. Y misteriosamente nos elige a nosotros para bendecir a toda la humanidad, aunque a veces nosotros le fallemos. Qué historia la de Jonás, ¿no? Jonás, quiero bendecir a la gente de Nínive, pero Señor, los de Nínive, madre mía, nuestros enemigos, todo lo que han hecho contra nosotros, pues te mando a predicar. Entonces toma el barco para irse en la dirección opuesta. Y después Dios lo hace naufragar y lo lleva a Nínive. Pero la historia triste es que este Jonás predica y tiene éxito. Pero él, en vez de sentirse contento, le molesta que los ninivitas hayan recibido el Evangelio y hayan sido bendecidos. ¿Se acuerdan? De modo que terminamos con un Jonás un poco amargado. A él le hubiera gustado quizás que Dios hubiese destruido a Nínive. O sea que aunque ha anunciado el mensaje de juicio de Dios, le falta a Jonás entender una dimensión importante del amor de Dios. Así que nos vamos a encontrar con salmos, como este Salmo 33, que convocan a las naciones a reconocer a Dios, que alaban a Dios porque es el Señor de toda la humanidad y porque quiere elegir a algunos misteriosamente para que estos sean bendición para los demás. Y eso nos lleva al punto que nuestro hermano nos llamaba la atención
de la manera en la que hablamos de este Dios. Vamos a Hechos capítulo 17 por un momento, porque conecta bien aquí este relato de Pablo en Atenas. Interesante. La hermana Mary me contaba una historia esta mañana que me gustó, una historia misionera interesante. Es una historia de Algeciras, ¿no, hermano? De Algeciras. Y me contaba cómo es que mucha gente que quiere alcanzar a los árabes pasa por Algeciras. Y resulta que no tenían interés en los de Algeciras, pero sí en los árabes. Pero el Señor quiso que algunos de Algeciras resultasen bendecidos y surgió una iglesia allí. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque no en el plan inicial, pero es que Dios tiene sus maneras de obrar. Así que le decía yo esta mañana a nuestra hermana, pues esta historia está fabulosa, ilustra ese principio. ¿Por qué parece que a Pablo le pasa algo parecido? En el capítulo 17 de Hechos encontramos la visita de Pablo a varios lugares, Tesalónica, Berea, y luego noten lo que dice el versículo 13. Perdón, vamos al 12 y al 13. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Está bueno. Está bueno. Lenguaje políticamente incorrecto, ¿no? Dice, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Da la impresión, dicen algunos comentaristas, que Pablo ha estado perseguido por estos judíos que lo siguen. Donde va, atrás van ellos, ¿no?, a hacerle la guerra. Así que el pobre tiene que haber estado agobiado. Y los hermanos quieren darle una pausa, un descanso. Así que lo llevan para que descanse. Porque dice eso, lo llevaron, dice, ¿no? Lo llevaron. Enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y entonces el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba, o sea que Pablo no tenía planes, no había hecho un plan de evangelizar Atenas. Está ahí, por así decirlo, en un descanso breve de vacaciones. Pero mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolía en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Así que Pablo se mueve en dos contextos. Uno, el de la sinagoga, de los judíos y de los prosélitos, los que ya creían, y el ágora, la plaza, que en Atenas era un lugar importante, porque Atenas era un lugar donde a la gente le gustaba escuchar nuevas ideas. Entonces el versículo 18 dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección, que son dos palabras, Yeshua y Anastasis. Entonces parece que algunos, sin escuchar bien,
Lo que pensaban era que estaba anunciando nuevos dioses. Y como ellos tenían una colección de dioses, porque no querían que ningún dios se enojase con ellos, porque no le hacían un altar. Así que entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que presentas?, le preguntaron, porque nos vienes con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y aquí está el comentario de Lucas, como un paréntesis. Dice, pues todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que vosotros sois sumamente religiosos en todo lo que hacéis. Noten ustedes la nota un tanto diplomática con la que habla Pablo. Observo que vosotros sois sumamente religiosos, pero lo que dice en el versículo 16 es, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolía en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Pero él dice, observo que sois sumamente religiosos. Al pasar y fijarme en vuestros lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que vosotros adoráis como algo desconocido es lo que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron y otros le dijeron, queremos que nos hables en otra ocasión sobre este tema, un poco más diplomáticos. Pero lo interesante en este discurso de Pablo es que no cita a los profetas, no habla de Israel, de Abraham, de las profecías, no. Y es que, ¿cómo iba a hablar de eso si es que estos griegos no tenían idea del asunto? Y era lo que nuestro hermano decía. Era una proclamación del Evangelio según el contexto. Había analizado su contexto. E incluso al hablar se acordó de poetas griegos. Hay 2 citas de poetas griegos. Y solo cuando va llegando al final de su exposición menciona a Jesús y habla de la resurrección. Y ahí nomás no lo dejan ya hablar más. Pues eso es un importante modelo de misión. Quiere decir que nosotros hemos de anunciar el mensaje del Señor, traduciéndolo a veces al contexto dentro del cual nos movemos. Y esto presenta dificultades a los misioneros. Interesante, en el Perú, en la lengua quechua, ¿no? hay muchas palabras castellanas porque no había un equivalente en quechua, en la lengua indígena. Por ejemplo, para decir gracias en quechua, el idioma de los nativos de mi tierra,
dice Dios Pagarasunti Tatay. Tatay es papá, ¿no? En quechua. Pero dice Dios Pagarasunti, que Dios te lo pague. Esa es la idea. ¿Y por qué han metido esta palabra castellana Dios en el quechua? Porque los catequistas que fueron en la época del siglo XVI de la conquista encontraron que la palabra que usaban los quechuas para Dios no traducía bien. No traducía bien. Viracocha no traducía bien lo que es la persona de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Pues introdujeron la palabra castellana, Dios. Porque la palabra indígena no transmitía bien la idea de Dios. Podía prestarse a malentendidos. Y hoy en día tenemos exactamente el mismo problema en los pueblos musulmanes. Porque los musulmanes hablan de Alá. Creen en un solo Dios. Hablan de Alá. Entonces, cuando hablamos con un musulmán, hemos de usar la palabra Alá para referirnos a Dios. Ese es un problema misionero muy serio, sobre el cual hay polémicas. Cuando se traduce la Biblia a la lengua de los musulmanes y llegamos a la palabra Dios, ¿vamos a usar Alá? No, dice la pastora. Pues eso ha sido objeto de polémica, de estudio. Porque claro, puede haber lo mismo que tenían en el siglo XVI, que la palabra viracocha, que era la palabra que usaban para Dios, no transmitiera bien lo que querían decir. Y efectivamente así fue, porque es interesante, los incas creían en la madre tierra, la Pachamama. Entonces, ahora, cuando hay procesiones de la Virgen, si ustedes le preguntan a los indígenas que están siguiendo esta procesión, ¿por qué le ponen patatas a esa imagen de la Virgen? ¿Por qué? Porque así vamos a tener una buena cosecha. Porque en la mente de muchos no es la Virgen, la Madre de Jesús, es la Madre Tierra, es la Pachamama, solo que dice Virgen, pero en el fondo están con su vieja religión en la que adoran a la Madre Tierra. Por los festejos de la Virgen del Rosario, la efigie religiosa que salió en procesión en la Plaza de Armas fue acompañada por una Virgen única en su género, ataviada con trajes típicos andinos que concitaron la atención del público, así como los turistas. La Virgen es más conocida como la Virgen de la Pachamama y fue esculpida junto a una Virgen morena que se encuentra en los ambientes del Templo de Santo Domingo. El objetivo es mostrar cómo ha habido una especie de simbiosis entre la religión católica y la religión andina. Es por eso que nuestra madrecita, la Mamacha del Rosario, en este caso representa a nuestra Madre Tierra, nuestra Pachamama, y es una de las mejores formas de poder mostrar a una Virgen con rasgos andinos, con vestimenta andina, para poder así revalorar esta simbiosis que existe entre las dos religiones. O sea que no se completó la transmisión del mensaje. Y esto es un desafío misionero. Nos muestra la dificultad que hay de entender nuestro contexto y de adaptar la presentación del Evangelio al contexto en el cual encontramos y del cual formamos parte. Y nunca podemos decir que hemos llegado a una comunicación perfecta. Parte del problema de que somos humanos, somos vasos de barro, es que a veces nos tenemos que quedar con la sensación de lo incompleto, de lo imperfecto, pero menos mal que el Señor de la misión
es quien completa las cosas, es quien ayudará a la iglesia que surja a leer su propio contexto y a articular su fe de una manera más fiel tal vez al mensaje apostólico, de modo que una o dos generaciones después del surgimiento de la iglesia aparecerán los teólogos que expresarán la fe, los predicadores que la expresarán de una manera que sea, que diga algo a su contexto. Ahora, creemos en un Dios misionero. Es un Dios que elige a algunos, pero no es que elige porque quiera exclusivamente a estos, no. Los elige porque quiere bendecir a todos, a todas las naciones. Y cuando se lo recuerda esto a algunos, pues no les gusta, como en la sinagoga de Nazaret. Ellos ya tienen un Dios que lo han hecho un Dios para ellos y nada más. Y si como iglesia no cumplimos con nuestra vocación misionera, estamos reduciendo, estamos creyendo en un Dios que solo tiene interés en nosotros. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Faltan 5 minutos para las 5 y hay que terminar a las 5. Así que, un par de preguntas. Efectivamente. Y eso es importante, el cuidado del misionero que está pasando por esta experiencia de atravesar barreras culturales, de tratar de entender la mentalidad del otro, y que a veces en ese esfuerzo llega a querer al otro más que a su propia gente, ¿no? Llega a identificarse. Yo conozco misioneros que se han pasado 20 años en la Argentina o en el Perú y que cuando vuelven a los Estados Unidos se sienten medio extraños. ¿Por qué? Porque ya están más acostumbrados al ambiente y ya hasta la manera de comer a veces la han cambiado. Es así, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión contextual. ¿Hay alguna otra pregunta u observación? Muy bien. La experiencia misionera nos abre los ojos, eso es interesante. Y a veces eso es lo difícil de aceptar. Lo ilustro esto por una historia que me contó un misionero que trabajó en la selva del Perú, ¿no? Es un poco, qué sé yo, un poco brusco lo que voy a decir, pero ilustra bien. Me contaba este misionero que cuando recién llegó a vivir en medio de esta tribu para aprender la lengua y traducir la Biblia a esta lengua, descubrió que la gente se sonaba la nariz así. Y entonces él estaba mirando y observando, ¿no?, al nativo que se sonaba la nariz así. Y entonces el nativo le dice: ¿y qué quieres? ¿Quieres que haga como tú, que junta los mocos en un trapito? Eso, pues sí. Eso nos muestra que tenemos una cultura, una manera de hacer las cosas
y que como toda cultura tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas. Y que toda cultura tiene cosas buenas y tiene otras que no son tan buenas. Lo que pasa es que en el pasado, cuando la misión iba del norte al sur, claro, no, el primer ordenador que entraba a una ciudad era el que traía el misionero. ¿Por qué? Porque él venía de una cultura superior donde había ordenadores. Pero no era así en el Nuevo Testamento. Como no iban de un país superior a otro país, entonces no se daba ese problema. Pero sí se daba el problema de imponer una dieta, una manera de comer, etcétera, que tenían los judíos. Y de eso, claro, la Biblia nos da cuenta del esfuerzo por superar ese condicionamiento cultural. Muy bien, gracias por estas preguntas y se nos ha ido el tiempo. Muy bien, un aplauso, ¿no?